¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy hablaremos acerca de la frecuencia, que es un tema de la estadística. Comencemos definiendo la estadística. Es una rama de las matemáticas que se encarga de organizar, analizar e interpretar un conjunto de datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones y para dar explicaciones. En México existe el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que se encarga principalmente de difundir información de México en cuanto al territorio y los recursos, para poder ayudar a conocer las características del país y también para ayudar a tomar decisiones. Incluso las tiendas departamentales o las tiendas de ropa también usan la estadística. Hacen encuestas para saber qué tipo de ropa usa la gente que vive cerca y en base a eso hacen sus compras. Con esas encuestas ellos ya saben qué van a vender y qué no van a vender. Por lo que pueden ver, la estadística la usamos a cada momento. La estadística usa varios métodos para recolectar los datos, estos datos de los que les hablaba. Usa la entrevista, en las que directamente una persona le hace preguntas a otra, la encuesta, la observación y el cuestionario. Estos son los principales métodos de recolección de datos. De hecho, el INEGI, por ejemplo, se encarga de hacer los censos poblacionales y ellos utilizan la encuesta, que es un cuestionario en el que va preguntando una persona a otra y van llenando un formato y ahí se llena la información. Un concepto importante de la estadística es la frecuencia, que es el número de veces que aparece, sucede o se repite un solo dato. Tenemos dos tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada dato, ¿sí? El número de veces que se repite cada uno de todos los datos que tenemos. Y la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta, o sea, la que acabamos de mencionar, entre el número total de datos. El número total de datos es el número de encuestas o número de cuestionarios o el número de personas a las que yo les pregunté, a las que yo entrevisté. Esta frecuencia relativa se puede expresar como una fracción, es decir, apareció, por ejemplo, aquí 3 veces, se repitió este dato y el 50 es el que representa el número total, 3 de 50, o bien como un decimal, que no es más que la división del 3 entre 50, o un porcentaje. Ustedes saben que todo decimal se puede expresar como fracción y también como porcentaje. Entonces, por eso es que la frecuencia relativa se puede representar de estas tres maneras. Para que todo esto quede más claro, veamos un ejemplo. A inicios del año escolar, a los estudiantes de primero de secundaria se les aplicó el siguiente cuestionario, ¿ok? Es un formato, una hojita donde vienen varios datos para llenar: cumpleaños, edad, mis cosas favoritas, películas, caricaturas, comidas, pasatiempos, etc. Con este cuestionario yo puedo obtener mucha información acerca de los gustos que tienen estos niños de primer año a los que se les va a aplicar. Una de las preguntas de este cuestionario era acerca del género musical. Los niños de primer año de secundaria contestaron que su género preferido era el reggaetón, la música electrónica y también el K-pop. En total, se les aplicó este cuestionario a 120 estudiantes, es decir, N, así como lo pueden ver aquí, N es igual a 120 porque es el número total de cuestionarios que tenemos. Ahora, haciendo el conteo de cada uno de estos géneros, tenemos que el reggaetón tuvo 60, la música electrónica 42 y el K-pop 18. Ahora, para que quede más claro esto, vamos a hacer una tabla de frecuencias. Para esto es importante no perder de vista que el número total de nuestros datos, en este caso cuestionarios, es de 120. Ok, les presento la tabla. En la primera columna va el dato, que en este caso es género, después la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y después cómo se escribe en porcentaje. Aquí tuvimos 3 datos: el reggaetón, el K-pop y la electrónica. La frecuencia absoluta del reggaetón es de 60, es decir, 60 personas contestaron que les gustaba el reggaetón.
18 personas contestaron que les gustaba el K-pop y 42 personas contestaron que les gustaba la música electrónica. Así que, si sumamos todo esto, nos tiene que dar el total. Y sí, efectivamente, 60 más 18 más 42 son 120. Ahora, para la frecuencia relativa, tengo que dividir este dato, es decir, la frecuencia absoluta, entre el número total de datos. Así que voy a tener 60 entre 120 es igual a 0.5. Para el K-pop sería 18 entre 120, que al hacer la división me da 0.15. Para la electrónica es 42 entre 120, que me da 0.35. Y aquí en total voy a sumar 0.5 más 0.15 más 0.35 y me debe de dar 1 o muy cerquita de 1. Es decir, 0.99, 0.97, etc. Ahora vamos a convertir este decimal a porcentaje. El 0.5 corresponde, para eso vamos a multiplicar por 100 este datito de aquí, este decimal. Así que si multiplicamos por 100 el 0.5 nos da 50%, el 0.15% es 15%, el 35% es 35%. Y de nuevo, si sumamos esta columna, nos debe de dar 100. 50 más 35 más 15 es 100. Si no les da 100, les debe de dar 99 o 97%, así muy cerquitita de 100. Y de esa forma terminamos nuestra tabla de frecuencias. Ahora veamos otro ejemplo. Yo hice una encuesta acerca de los colores favoritos y les pregunté a través de WhatsApp a 30 personas. Los colores favoritos fueron el rojo, el azul, el verde, blanco, negro y rosa. Y obtuve que 5 personas me contestaron que su color favorito era el rojo, 8 el azul, 4 el verde, 2 el blanco, 5 el negro y 6 el rosa. Es decir, estas son las frecuencias absolutas. Al igual que el ejemplo anterior, vamos a realizar una tabla de frecuencias sin perder de vista que el número total de personas a las que yo les pregunté fue de 30. Ponemos en la primera columna el rojo y aquí en frecuencia absoluta el dato que ya les di, que es el número de veces que se repitió el dato. El rojo fue de 5, azul 8, verde 4, blanco 2, negro 5, rosa 6 y si sumo todas estas me debe de dar el 30, que es el número total. Para la frecuencia relativa recuerden que hay que dividir todos estos datos entre 30, que es el número total. Así que quedan 5 treintavos, 8 treintavos, 4 treintavos, 2 treintavos, 5 treintavos y 6 treintavos. Y aquí tengo la representación decimal de esta fracción. Al sumar todos estos decimales debo de obtener un número muy cerquita a 1, pero si me sale 1 quiere decir que todo lo realicé perfectamente. Ahora vamos a convertir la frecuencia relativa a porcentaje, multiplicando por 100 este dato. Así que tenemos para el rojo 16.7%, el azul 26.6%, el verde 13.4%, el blanco 6.6%, el negro 16.7%, el rosa 20% y sumando todo esto obtengo el 100%. Y es así como se realiza una tabla de frecuencias. Ahora ustedes van a hacer su propia encuesta. Realizarán la misma encuesta que yo hice acerca del color favorito y le preguntarán al menos a 10 personas. Si pueden preguntarle a más personas, mucho mejor. ¿Ok? Esa es la actividad de hoy. Eso es todo por hoy y espero que hayan disfrutado el tema tanto como yo. Y recuerden, no hay cosa más hermosa ni más perfecta que las matemáticas.